Y cuando ese recuerdo se convierte en presencia, el decreto se vuelve ciencia, no superstición. Una ciencia olvidada, pero que ahora comienza a ser rescatada. Siempre supe que había una lógica detrás de lo invisible, una estructura, un orden, un lenguaje. Con el tiempo, entendí que decretar no era solo una práctica mística, sino una ciencia real, simplemente olvidada. Y no hablo de una ciencia de laboratorio con tubos de ensayo y gráficos fríos. Hablo de una ciencia vibracional energética, donde el verbo es el comando y el campo cuántico, la sustancia que obedece. La manifestación ocurre cuando se entiende la fórmula, intención y coherencia y vibración. Esa ciencia no está en los libros escolares, pero está impresa en las tradiciones ancestrales, en los templos antiguos, en las enseñanzas que muchos llaman esotéricas. Lo vi claramente en retiros, cuando personas sanaban dolores crónicos solo al cambiar su frecuencia interior con decretos sinceros. No había medicamento, solo conciencia en acción. La vibración del decreto alineado tiene más impacto sobre la biología de lo que muchos imaginan. El problema es que nos enseñaron a hablar con el universo como si fuera un juez, un jefe, un maestro distante. Pero el universo no entiende súplicas, entiende vibración. Entonces, cuando alguien dice por favor, ayúdame, pero vibra miedo, el campo responde al miedo, no a la frase. Fue duro reconocer eso en mí. En muchos momentos noté que, aunque mis palabras eran fuertes, mi energía seguía atrapada en la escasez. Empecé a hacer experimentos conmigo mismo. En lugar de solo declarar, pasaba algunos minutos antes alineándome. Respiraba, calmaba el corazón, recordaba quién era. Solo entonces pronunciaba, yo soy abundancia total ahora. Y se podía sentir en el aire la diferencia. Era como si el ambiente a mi alrededor se reorganizara. Y cuando otros hacían lo mismo, llegaban los testimonios, sanaciones, reconciliaciones, ascensos inesperados. Eso no es coincidencia, es ciencia aplicada. Esa ciencia espiritual olvidada solo se revela a quienes silencian el ruido y escuchan de verdad. Y cuando ese silencio se alcanza, algo aún más profundo sucede. Es como si el verbo necesitara un terreno fértil para realmente germinar. Durante mucho tiempo viví como si estuviera buscando algo afuera. Buscaba respuestas en métodos, en gurús, en fórmulas. Pero fue solo cuando me sumergí profundamente en mí mismo que entendí, había olvidado el trono interior, ese espacio sagrado donde no hay dudas, donde todo ya es. Y lo más irónico es que, mientras vivía como un mendigo espiritual, pidiendo migajas de manifestación, ese trono siempre estuvo ahí, intacto, esperando que yo recordara. Retomar el trono no es un acto de ego, es un acto de soberanía espiritual. Es recordar que soy parte de la fuente creadora y no un espectador de ella. Cuando me posiciono como creador, las palabras que salen de mi boca adquieren otra autoridad. Ya no hablo como quien suplica, hablo como quien declara. Y esa posición interior es lo que cambia absolutamente todo en el campo. El decreto se vuelve una extensión de mi divinidad. Veo a muchas personas caminando con una corona invisible caída. Han olvidado que tienen poder, han olvidado que ya llevan las llaves. Y eso sucede porque el condicionamiento del mundo enseña que somos pequeños, limitados, víctimas del azar. Tuve que deshacerme de cada capa de esa mentira para volver a mi centro. Cada decreto que hacía era un recordatorio, yo soy. Yo puedo. Yo creo. Y la realidad comenzaba a responder como si dijera, por fin has vuelto. Uno de los ejercicios más transformadores que incorporé fue sentarme en silencio, imaginar ese trono y declarar con los ojos cerrados, gobierno mi realidad desde la conciencia elevada. Solo eso, hecho con presencia, ya me colocaba en otra vibración. Y cuando salía de ese estado, las decisiones que tomaba ya no venían del miedo o la prisa. Venían de una confianza serena, de un saber tranquilo. Ese es el verdadero reinado, el dominio sobre uno mismo. Pero antes de sentarme en ese trono con dignidad, tuve que limpiar el terreno, silenciar, sanar, reverenciar el vacío.
Porque el verbo solo se transforma en rayo, sello y espada cuando encuentra un templo limpio por dentro. Aprendí que el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia absoluta. Antes de cualquier decreto verdadero, necesito entrar en ese espacio donde todo se aquieta, porque si la mente está turbulenta, la palabra se pierde. El silencio es el suelo fértil donde la intención enraiza. Me siento, respiro profundamente y dejo que el ruido interno se disuelva. Y en ese instante sucede algo mágico. La palabra que viene después carga una fuerza diferente, como si hubiera atravesado un portal. Me di cuenta de que no sirve decretar con prisa ni con ansiedad. Palabras lanzadas desde un lugar desordenado se convierten en ruido, no en comando. Fue solo cuando comencé a prepararme en silencio, sanando mis pensamientos saboteadores, que los decretos comenzaron a resonar con potencia. Necesitaba purificar las intenciones, eliminar el quiero esto para probar algo. Y solo entonces decir yo soy paz se volvía real, porque había limpiado el campo antes de sembrar. Fui entendiendo que el silencio era un aliado, no una pausa. Era en ese espacio donde las creencias limitantes salían a la luz para ser transformadas. A veces pasaba minutos solo observando los pensamientos sin intervenir. Y luego, cuando la mente se vaciaba, la frase venía clara, fuerte, directa, y sentía, ahora sí, estoy listo. La palabra se había convertido en rayo. No era solo sonido, era dirección. Un código, una intención viva. Recuerdo noches en que el silencio era mi único maestro. Me acostaba, apagaba todo y solo escuchaba la respiración. Y de ahí surgía una presencia, un recuerdo de quién era, más allá de la historia, más allá del nombre. Y en ese espacio decretaba con el alma entera. Y cada vez que lo hacía, parecía que el universo respondía con precisión milimétrica, como si estuviera esperando ese momento de alineación para actuar. Después de que ese ritual se convirtió en parte de mí, comprendí el poder de la preparación y con eso empecé a practicar el decreto como un acto sagrado, con claridad, intención y espíritu. Pero la práctica no era solo verbal, involucraba postura, emoción y una entrega total a lo que viniera después. Cada noche, antes de dormir, creé un pequeño ritual. Nada complejo, nada místico en el sentido tradicional. Solo yo en silencio, acostado o sentado, respirando profundamente, recordando quién soy. Dejaba de lado los papeles del día, los compromisos, las metas y me reconectaba con el ser que existe más allá de todo eso. Y era en ese espacio donde practicaba el decreto. Un acto simple, pero poderoso, afirmar la verdad del alma con claridad absoluta. Me di cuenta de que no servía decretar cualquier cosa a cualquier hora. Se necesitaba presencia. Se necesitaba estar ahí completo, como quien conversa con el universo y sabe que está siendo escuchado. Mis decretos variaban, pero siempre venían de adentro. Yo soy puro amor en expansión. Yo soy el flujo de la abundancia divina. Yo soy salud en todas mis células. Y no era una repetición mecánica. Sentía cada palabra tomando forma dentro de mí, como si estuviera escribiendo mi realidad en el lenguaje de lo invisible. La clave estaba en la coherencia. Si decretaba algo, pero seguía comportándome como quien duda, nada sucedía. Entonces comencé a alinear pequeñas acciones con lo que declaraba. Si decía soy abundancia, pasaba el día agradeciendo por todo, incluso por cosas que antes ignoraba. Si decía soy paz, evitaba discusiones innecesarias. La práctica no era solo verbal, era una forma de vivir que acompañaba la vibración del decreto. Una de las cosas más valiosas que enseñé y practiqué fue transformar el decreto en un momento sagrado del día, aunque fueran solo 5 minutos. Luz tenue, ojos cerrados, cuerpo relajado. No necesitaba velas ni mantras complicados, solo intención pura. A veces escribía, otras solo lo mentalizaba, pero el punto era siempre el mismo, generar la vibración. Porque es ella la que transforma, es ella la que abre el campo y mueve la realidad. Así fue como entendí que el decreto no es solo una frase bonita,
es una herramienta de creación consciente. Y cuanto más alineado estaba, más rápida era la respuesta. Y fue justamente ahí cuando entendí, cuando el decreto nace del alma, sintoniza con el orden del cosmos. Y es en ese cosmos donde la verdadera manifestación se despliega. Cuanto más estudiaba el campo cuántico, más veía que todo está en orden. Incluso cuando la mente humana insiste en ver caos, el cosmos entero vibra en una frecuencia de expansión, de organización, de creación continua. Y entendí que decretar, cuando se hace con presencia, no era solo un acto espiritual, era un alineamiento con esa danza cósmica. Cuando mi intención vibraba en la misma frecuencia que la verdad universal, todo comenzaba a moverse con una fluidez sorprendente. No se puede forzar ese alineamiento. No se consigue a la fuerza ni con repeticiones robóticas. Solo logré alcanzarlo cuando solté el control, cuando entré en estado de receptividad. En esos momentos, yo era parte del cosmos. No un individuo separado, sino una extensión viva del todo. Y cuando hablaba desde ese estado, mi voz llevaba una autoridad que no era mía, sino del universo expresándose a través de mí. Fue en ese punto cuando comencé a notar sincronicidades casi diarias, personas adecuadas apareciendo, puertas que se abrían, ideas nuevas llegando como descargas. Y todo eso porque el decreto ya no era un deseo del ego, sino una confirmación de algo que ya existía en el campo. Uno de los decretos más poderosos que hice fue, yo soy parte consciente del orden divino. Y el efecto fue inmediato. Era como si el universo dijera, ¿ahora entiendes cómo jugamos este juego? Me gusta usar la metáfora de una orquesta. Si estoy fuera de ritmo, incluso con la mejor intención, el sonido que produzco es disonante. Pero cuando me afino con el latido del cosmos, que es amor, claridad, presencia, mis palabras se convierten en música. Y el campo responde como un maestro atento, no con resistencia, sino con sincronía. Y eso es lo que genera los llamados milagros, que en realidad son solo respuestas naturales de una realidad bien alineada. Pero incluso con todo ese alineamiento, aún hay un detalle que muchos olvidan. Un secreto. No todo decreto funciona. Esa fue una de las verdades más duras que tuve que enfrentar. Veía personas repitiendo afirmaciones con entusiasmo, pero sin ningún resultado. Y por mucho tiempo me pregunté, ¿qué está faltando? Hasta que se hizo claro, el universo no responde a las palabras. Responde a la vibración que la sostiene. Decretar prosperidad mientras se vibra escasez es como intentar plantar semillas en concreto. No germina. La frecuencia debe ser coherente con la intención. Yo mismo me descubrí decretando con la boca y dudando con el corazón. Decía, yo soy abundancia, y minutos después sentía miedo de mirar mi cuenta bancaria. Fue entonces cuando entendí, la pureza interna es lo que da fuerza al decreto. Si dentro de mí hay confusión, resentimiento o resistencia, el verbo no fluye. Se pierde. Entonces comencé a trabajar mi interior con más profundidad. No solo declarar, sino limpiarme, sanar las sombras, integrar. Hay una diferencia inmensa entre decretar para convencer y decretar porque se volvió verdad. Cuando la conciencia está elevada, el decreto es casi silencioso, pero lleva una potencia abrumadora. Es un susurro que mueve montañas. Solo llegué a ese punto después de mucha práctica interna, porque decretar trata más de quién me he convertido que de lo que digo. El campo cuántico no se impresiona con frases bonitas. Responde a la coherencia vibracional. Por eso empecé a orientar a las personas a hacer una revisión interna antes de cualquier decreto. ¿Realmente crees en lo que estás diciendo? ¿Lo sientes en el cuerpo? Si la respuesta era no, volvíamos al silencio, a la respiración, al trabajo interno. Porque el secreto está ahí, el decreto verdadero nace del estado del ser, no del deseo mental. No es un intento, es una extensión de lo que ya vibro como realidad. Y cuando se alcanza ese nivel, ya no hay ansiedad ni prisa. El decreto se vuelve natural, fluido, inevitable. Y en ese punto, basta con permitir.
Porque todo lo que está alineado ya comienza a llegar. Y muchas veces, en apenas 20 minutos, el cambio comienza a manifestarse de forma silenciosa, pero irreversible. Y si has llegado hasta aquí, tal vez esto no sea solo un video. Tal vez sea un llamado de tu alma. Entonces, antes de dormir hoy, siéntate en silencio, respira, recuerda quién eres, y cuando el corazón esté tranquilo, simplemente di: yo soy la extensión viva de la fuente, creo en coherencia con el todo. Siente, deja que vibre, y luego, observa, el universo ya está respondiendo. Si este contenido tocó tu alma, deja en los comentarios tu decreto de hoy, quiero leerlo y sentir tu vibración. Y si deseas profundizar aún más en este camino de despertar y manifestación, ve al primer comentario fijado. Allí encontrarás los libros y materiales que más me ayudaron y que pueden transformar tu visión sobre el poder interior que llevas dentro. Y si sentiste que este video tiene valor. Destellos, dale like. Destellos, comenta. Destellos, comparte con alguien que necesite escuchar esto hoy. Destellos, y suscríbete al canal. Aquí, manifestamos en coherencia con el alma. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, permanece en la vibración de la creación consciente. Persona con palmas de mano unidas.